Buenas tardes. Me da muchísimo gusto el verles y saludarles en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy queremos explorar lo que dice la palabra del Señor en Efesios 6, 5 al 9. Una porción muy interesante la que hemos de ver en este día para la gloria y para la honra de nuestro buen Señor. Si tienes tu Biblia a la mano, por favor te invito a que la puedas abrir en esta sección. Es una porción bastante interesante la que hemos de ver el día de hoy. Efesios 6, 5 al 9. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice de la siguiente manera: Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con respeto y temor, y con integridad de corazón, como a Cristo. No lo hagan solo cuando los estén mirando, como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo, haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Y ustedes, amos, correspondan a esta actitud de sus esclavos, dejando de amenazarlos. Recuerden que tanto ellos como ustedes tienen un mismo amo en el cielo y que con él no hay favoritismos. Dios bendiga la lectura de su palabra en nuestra vida, en nuestro corazón. Te invito, mi hermano y mi hermana, a orar. Vamos a orar juntos. Padre, te agradecemos, querido Señor nuestro, por esta oportunidad que nos brindas el día de hoy de acercarnos delante de ti y de esta manera, Señor nuestro, honrar tu presencia en nosotros. Pues el día de hoy queremos aprender de tu palabra. Queremos, Señor nuestro, ser nutridos a través de la misma, para que juntos como tu pueblo, como tus hijos e hijas delante de tu presencia, te podamos brindar toda la gloria y toda la honra al ejercerla, al llevarla a cabo. Y también, ¿por qué no?, al compartirla. En Cristo nuestro Salvador te lo agradecemos. Amén y amén. Como ustedes saben, mis hermanos y mis hermanas, hemos estado viendo la carta a los Efesios. En esta ocasión vamos a ver Efesios 6 del 5 al 9, la lectura que acabamos de hacer hace un momento. Algo que me gustaría que llamara la atención a ustedes en este sentir es que esta sección de Efesios 6 del 5 al 9 es realmente parte de un bloque más grande, comenzando desde Efesios capítulo número 5 hasta Efesios 6, 5, 21, hasta el 6, 5 al 9. Si usted tiene tiempo por ahí en algún otro momento, puede leer toda esa sección. Es realmente que habla de un solo bloque, porque al final ese bloque, mis hermanos y mis hermanas, está hablando de someterse unos a otros por reverencia a Cristo. Solamente para que lo consideremos. Si usted tiene su Biblia por ahí, puede verlo muy brevemente. Desde el capítulo número 5, 21 en adelante hasta el 6, 5 al 9, no lo vamos a leer en este momento, pero solamente para que lo tengamos en cuenta y lo tengamos por ahí en nuestra mente. Del 5:21 hacia el 6, 5 al 9, nos va a hablar justamente de someternos por reverencia, someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Por ejemplo, del 5:22 al 32 nos habla de una relación entre la pareja. O sea, el someterse uno al otro. Yo me someto a mi esposa se somete a mí y juntos construimos un proyecto nuevo, ¿verdad? Un proyecto diferente, un proyecto juntos, un proyecto donde Dios es el primer lugar, donde nuestro Señor y Salvador Jesucristo es nuestra piedra angular y de ahí para adelante nos construimos una relación. Pues bien, la siguiente parte es del 6, 1 al 4, donde nos habla acerca de las relaciones entre padres e hijos, hijos y padres. Entonces, esa sección es bastante interesante y fue lo que vimos la semana pasada.
Y también, mis hermanos y mis hermanas, lo que vamos a ver el día de hoy es la sección del 5 al 9 del capítulo número 6, que es la relación en realidad entre un empleado y un empleador. Porque gracias a Dios pues ya no existe la esclavitud, ¿verdad? Porque hay que también entender que estamos hablando de un momento histórico, y el momento histórico en el cual se escribe esta carta a la iglesia de Éfeso había esclavos. Pero la relación que Dios buscaba para ellos era más la relación entre un empleado y un empleador. Que gracias a Dios la esclavitud ya se abolió, ¿verdad? Pero viéndolo en nuestro tiempo, en nuestro momento histórico que nos toca vivir, tendríamos que hablar de un empleado y un empleador. ¿Y cómo debería de ser esta relación? Bueno, a grosso modo, mis hermanos y mis hermanas, de lo que la palabra del Señor nos está hablando, entonces en esas 3 secciones es justamente acerca de eso. La primera parte, relación entre la pareja; la siguiente parte, relación entre padres e hijos; y la tercera parte, de entre un empleado y un empleador, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Así que, con esta breve introducción, me gustaría que pudiéramos poner esa cuestión en contexto y también en una perspectiva mucho más amplia, porque al final lo que Dios está hablando es someternos unos a otros por reverencia a Cristo. Dirían, el pastor ya terminó. No, todavía falta mucho que decir, y el día de hoy te quiero hablar acerca de eso. Pues bien, mi hermano y mi hermana, en este sentir es justamente esto, que el trabajo es un regalo de Dios. Tenemos que comprender esa parte primeramente, ¿verdad? Que el trabajo es un regalo de parte de Dios para ti y para mí. Pues fue dado desde antes de la caída de Adán y Eva. Hay que recordarlo. En Génesis capítulo número 2, versículo número 15 dice de la siguiente manera: Dios el Señor tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. ¿Te cuenta esa cuestión? Eso es antes de la caída. O sea, no es a consecuencia de la caída como un castigo de parte de Dios hacia los seres humanos. No. O sea, dentro del proyecto de parte de Dios hacia ti y hacia mí, nos habla acerca de tener un trabajo. Y que tú y yo podamos contar con eso para honrar de esta manera a nuestro buen Dios. Por eso tenemos que decir que el trabajo es un regalo de parte de Dios, es parte del proyecto de Dios para cada uno de sus hijos. Así que, para poderlo entender un poquito mejor en ese aspecto, tenemos que decir que el trabajo nos valida por sí solo. Por ejemplo, si tú eres tu jefe y haces un buen trabajo, te da valor. Porque al momento que hacemos ese buen trabajo, alguien te recomendará y dirá de ti maravillas. Cosas como: ¿quieres a alguien realmente bueno en ese problema que tienes? Yo conozco a alguien que te puede ayudar. Y de hecho, aquí tienes el número. Cosas como esas nos van a suceder porque nosotros hacemos un buen trabajo. Cuando procuramos hacer un buen trabajo, cosas como esas nos van a suceder. Pero si hacemos un mal trabajo, también la otra parte, tendremos ese resultado, una mala recomendación. Oye, ¿tienes problema con eso? ¿Sabes a quién no te recomendaría? ¿Verdad? Estamos hablando de esto. Nuestro trabajo va a ser nuestra mejor presentación, va a ser nuestra mejor carta de recomendación. También hay que decirlo, que hay que aprender a ir un poco más allá, porque de eso también está hablando la Escritura, ¿verdad? No solamente en el aspecto de realizar un trabajo, porque cualquier persona lo podría hacer, por decirlo de alguna manera, sino hacer un poco más allá, ir un poco más allá. Es lo que Pablo menciona en los versículos 6 al 9. Si tienes tu Biblia, me gustaría que escucharas con atención, o si lo pudieras leer. Dice así, versículos 6 al 8 de la sección que estamos viendo, del capítulo número 6, dice de la siguiente manera: no lo hagan solo cuando los estén mirando. Qué interesante, ¿no? Como los que quieren ganarse el favor humano, sino como esclavos de Cristo,
haciendo de todo corazón la voluntad de Dios. Dice también, sirvan de buena gana, como quien sirve al Señor y no a los hombres, sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Entonces, la palabra del Señor nos está hablando de ir más allá. Pues algunos de nosotros hacemos solamente lo suficiente para irla pasando. Hacer lo suficiente para irla pasando, mis hermanos y mis hermanas, no es una buena carta de recomendación. De hecho, es una muy mala carta de recomendación. Solamente hacer las cosas lo suficiente. Lo suficiente para que no me corran. Lo suficiente para sacar adelante el día. Lo suficiente para... Eso no va a ayudarnos. Jamás nos va a ayudar. ¿Verdad? Y eso, mis hermanos y mis hermanas, en algunas personas se convierte en su vida. Solamente hacer lo necesario para irla pasando. Por ejemplo, solamente para poner algún ejemplo, si vamos por la calle, tú puedes ver, mi hermano y mi hermana, que a veces comparamos un jardín con otro. Y eso es interesante. Algunos están haciendo lo suficiente para que viva, ¿verdad? Y otros se esmeran porque luzca y sea diferente y cada vez sea mejor. Tú lo puedes ver. Y eso es algo bastante interesante. Algunas personas en su jardín solamente hacen lo suficiente ahí para que sobreviva, para irla pasando, para que no se mueran las plantas. Y ahí van pasando la vida y ahí van pasando las cosas. Y esa es la parte triste. Y algunos otros se esmeran por hacer un poco más allá. Llevarlo, como quien dice, al siguiente nivel. ¿Te has dado cuenta que cuando más das de ti, más obtienes mejores resultados? También eso hay que recordarlo, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta, mi hermano y mi hermana, que cuando a veces damos más de nosotros, también obtienes mejores resultados? Porque quiere decir que te vas esmerando, quiere decir que vamos luchando hacia adelante, quiere decir que estamos poniendo todo de nuestra parte para que las cosas funcionen lo mejor posible. Por ejemplo, ¿por qué no decirlo? En el trabajo, cuando damos más de nosotros y lo hacemos para el Señor y no para nuestros jefes, o sea, lo hacemos para Dios y no para nuestros jefes, vamos a lograr mejores resultados. Pues el Señor bendice tu trabajo, bendice nuestro trabajo. Bendice cada una de las cosas que nosotros vamos realizando porque no las estamos haciendo para honrar a nuestro jefe, la estamos haciendo para honrar a Dios en nuestra vida. Además de que te queda la satisfacción de haberlo hecho bien. Y eso nos constituye obviamente en una persona valiosa para los demás. En una persona que adquiere más valor que el promedio. Y el día que hagan una evaluación, porque por lo general sucede, el día que hagan una evaluación, por ejemplo, de eficiencia, tú serás valioso. Todas las personas podrán decir, podemos prescindir de este, pero de este no podemos prescindir. Porque es una persona que tiene valor intrínseca, tiene valor dentro de sí, tiene un valor muy grande para nosotros como empresa. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es porque nosotros hicimos más allá. Porque nosotros hicimos las cosas bien. Porque nosotros hicimos las cosas honrando a Dios en nuestra vida. Por ejemplo, ejemplos de que Dios va bendiciendo en este aspecto, lo podemos ver dentro de la palabra de Dios, ¿verdad? Existen ejemplos cuando Dios va bendiciendo el trabajo de cada uno de nosotros. Un ejemplo muy interesante de esto que encontramos en la palabra de Dios está en el Antiguo Testamento en la vida de un personaje llamado José. Cuando él llegó a la casa de Potifar, la Biblia dice que él prosperó ahí, que José prosperó en ese lugar. ¿Y saben por qué?
porque Dios estaba con él. Ese es el punto. Ese es el punto, porque Dios estaba con él. Por eso es que José prosperó en ese lugar. ¿Por qué no hacer también nosotros lo mismo? Hagamos nuestras las promesas de Dios de que jamás nos dejará y jamás nos desamparará. Necesitamos recordar también esto en nuestra vida. Dios está con nosotros y de nosotros queda el hacer un buen trabajo, o al menos lo mejor posible, para que de esta manera recordemos también en nuestra vida y en nuestro corazón que lo hacemos para honrar a nuestro Dios y a nadie más. Ya que si hacemos un buen trabajo, la gente, el mundo, no lo olvida. No lo olvida. Te lo puedo asegurar, no lo olvida. Esta persona jamás te va a olvidar. Va a decir, wow, esta persona es muy buena, va a decir. Y va a sonar por ahí tu nombre de una boca a otra. Y eso es importante, porque quiere decir que nosotros estamos honrando la presencia de Dios en nuestra vida. Hay que recordarlo. Otro aspecto también importante, mis hermanos y mis hermanas, es que al hacerlo, esto adquiere valor, nuestra vida. Esto adquiere valor en nuestra vida. Y las personas van a hablar obviamente de ese valor que nosotros tenemos. Un punto interesante acerca del valor es que no debemos buscar en el exterior para encontrar esa valoración. Vuelvo a repetirlo. No necesitamos buscar en el exterior para encontrar ese valor que ya tenemos. ¿Lo habías pensado así? Porque en el momento, mis hermanos y mis hermanas, que permitimos que alguien nos valide, también le das el poder para que te defina. Y si no te define bien, si no nos define bien, puede herir nuestros sentimientos. Por eso es muy, muy importante, mi hermano y mi hermana, recordar que nosotros tenemos valor. Nosotros somos valiosos delante de Dios. Y eso es bueno recordarlo, es muy importante recordarlo. Porque si nosotros realizamos un buen trabajo para honrar a nuestro Dios, y no para quedar bien con las personas, sino para honrar a nuestro Dios, nosotros ya adquirimos el valor. Y no estamos esperando a que alguien nos valide, porque ya nos validó Dios. Al honrarlo, al honrar su presencia, al agradecer el hecho de que Él esté con nosotros. Y eso es bueno recordarlo. Por ello, mis hermanos y mis hermanas, Dios es el único con poder para valorarnos. ¿Escuchaste bien? Dios es el único con poder para decir quién es valioso y quién no. Entonces, al hacerlo, al recordar esto, tenemos que decirlo muy fuerte, que eres muy importante para Dios. Somos muy importantes para Dios. Ve lo que dice la palabra del Señor en este sentir. No lo digo yo, es lo que dice la palabra del Señor para ti y para mí. Dice así en Jeremías capítulo número 1, versículo número 5. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. Y eso, mis hermanos y mis hermanas, es hermoso. Es sumamente hermoso. Dios nos ha escogido para hacer cosas grandes
y obviamente maravillosas. Así es como Dios nos ve, para hacer una bendición a la vida de otras personas. Es así como Dios nos ve, como una verdadera bendición para la vida de otras personas quienes nos rodean. Así, cuando entramos a la vida de otros, hay que decirlo también en ese aspecto, porque Dios nos ha escogido, Dios nos ha elegido para ser de bendición a la vida de las personas quienes nos rodean, sean familiares, amigos o desconocidos. Necesitamos recordar también otra cosa muy importante en este sentir. Cuando entramos a la vida de otra persona, es para ser de bendición en la vida de esta persona y no para estropearla. Perdón si te lastimé, pero es importante recordarlo. Cuando entramos a la vida de otra persona, es para que tú y yo seamos de bendición a esa vida y no para estropearla, ya que no es que voy a sacar de esa relación, no es de qué manera me beneficio en esa relación o en ese trabajo. Mejor aún, es que voy a aportar para enriquecer nuestra relación o nuestro trabajo. Por eso tenemos valor. Por eso somos valiosos. Y lamentablemente algunas personas llegan a una relación o a un trabajo pensando en su cabecita y a veces también en su corazón, ¿qué voy a obtener? Oye, me gustaría contratarte para que hagas este trabajo. Sí, pero ¿qué voy a obtener? Oye, me gustaría que fuéramos novios. Sí, pero ¿qué voy a obtener de ti? Algunas personas tienen eso muy fuerte en su cabeza y en su corazón, pensando y siempre buscando qué van a obtener de relacionarse con otro ser humano. Y algo interesante que sucede en este sentir es que cuando no tienen nada que aportarles, es cuando justamente la relación se desgasta y se termina. Pensemos en eso. Por ejemplo, en el matrimonio, cuando se llega pensando, ¿qué voy a obtener? Eso desgasta la relación. Cuando la persona llega al trabajo diciendo, ¿qué voy a obtener de aquí? Eso desgasta nuestra relación con nuestros compañeros de trabajo también. Pensemos en eso. Es mejor cuando se llega a una relación pensando, ¿cómo voy a hacer para que esto sea mejor? ¿Qué es lo que necesito hacer para dejar huella en la vida de esta persona? ¿Qué necesito hacer para que las cosas funcionen mejor? Igual en el trabajo. ¿Cómo voy a hacer para que esto funcione mejor? Para que este trabajo sea mucho mejor. ¿Cómo voy a dejar huella en esta empresa para que cuando yo no esté, me recuerden? Y digan, si él estuviera aquí, si ella estuviera aquí, las cosas no estarían así. Pensemos en esto por un momento, porque a eso se refiere la palabra del Señor. Aún, mis hermanos y mis hermanas, cuando las condiciones de vida no sean favorables, contamos con el único espacio donde en realidad somos libres, y esa es nuestra mente. José, volviendo al ejemplo de José, tenemos que recordar, mis hermanos y mis hermanas, que las condiciones de vida en José no eran favorables. Él era un esclavo en la casa de Potifar.
en su mente no era esclavo, era libre. Libre porque él podía honrar al Señor independientemente de lo que le rodeaba, que era la esclavitud. Ese es el punto que nos trae valor, que nos hace valiosos, aun cuando las condiciones no sean las mejores, aun cuando lo que nos rodea no sea lo más favorable. El único lugar donde nosotros podemos ser libres es aquí, porque estamos honrando a Dios aquí. Y no sea que tengamos una actitud triste y eso nos vaya opacando hasta tal punto que ya solamente hagamos lo suficiente. ¿Sabes por qué es importante recordar eso, mi hermano y mi hermana? Por lo que dice en el versículo número 8 del pasaje que estamos viendo de Efesios 6. Efesios 6, 8 dice de la siguiente manera: sabiendo que el Señor recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Dios recompensará. Esa es la promesa de parte de Dios. Dios recompensará a cada uno por el bien que haya hecho, sea esclavo o libre. Lo mejor que podemos hacer entonces es seguir con el plan de Dios para que nuestra vida sea más fácil. ¿Y sabes cuál es? Bueno, mi hermano y mi hermana, que seas tú, que seas feliz, que seamos felices con lo que hacemos y puedas dejar tu huella, que podamos dejar nuestra huella en la vida de otros. No tratando de sacar, sino ver qué podemos aportar para que las personas nos recuerden con respeto y con mucho cariño. De eso se trata. Para que nos recuerden con tanto respeto y con tanto cariño que digan, si esta persona estuviera aquí, ¿verdad? En donde estemos, el trabajo que hagamos, necesitamos recordar que hay que hacerlo para Dios y no para los hombres, no para las personas. Ya que seguir el plan de Dios obviamente nos permite el no equivocarnos. Nos ayuda para no equivocarnos. La Biblia dice, mis hermanos y mis hermanas, y con esto me gustaría terminar. La palabra del Señor dice, en Romanos capítulo número 8, versículo 28. Pasaje que hemos visto en otras ocasiones, que es bastante hermoso y que necesitamos recordarlo en este momento. Dice de la siguiente manera: ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas. Si tienes tu Biblia, todas las cosas. Necesitamos subrayarlo, todas las cosas. Para el bien de quienes lo aman. No es a nosotros, sino amamos a Dios. Para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados, ¿verdad? De acuerdo con su propósito. Entonces, el cambiar nuestra actitud ante la vida es un buen comienzo. Cuando no tengo empleo o me siento que no puedo continuar con ese trabajo, bueno, es momento de acercarnos al Señor y decirle, no puedo con esto, necesito de tu ayuda, pero sé que en ti soy más que vencedor. Es acercarnos a Dios y abrir nuestro corazón y decirle cómo nos sentimos, para que Él nos brinde la fortaleza
en los momentos difíciles. Recordar que al final Dios está contigo y conmigo, que Dios está con nosotros. Por eso, mis hermanos y mis hermanas, el llamado es este. Si eres un empleador o si eres un empleado, si eres un jefe o si eres un obrero, Dios desea que lo hagamos bien, pues lo hacemos para Dios y no para agradar a una persona. Lo hacemos para honrar la viva presencia de nuestro buen Dios en nuestro corazón, para agradar su hermosa presencia en nosotros y de esta manera honrarlo. Y hay un beneficio. Al final, nosotros aportamos a las vidas de los demás y, por qué no decirlo, dejamos huella en ellos, para que nos recuerden con respeto y con cariño. Que el Señor te bendiga. Me gustaría orar contigo. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, te damos gracias, querido Señor, porque el día de hoy, Señor nuestro, podemos acercarnos delante de tu presencia y aprender un poco más acerca de ti, del proyecto de vida eterna que tienes para nuestra vida y para nuestro corazón, donde justamente nos llamas, Padre Celestial, a honrarte a través de nuestro trabajo, a honrar tu santa y viva presencia en nuestra vida, haciendo un buen trabajo, siendo un buen empleado, siendo un buen empleador, para que así tu amor sea nuestra piedra angular y podamos realmente dar fiel testimonio de tu presencia en nosotros. Te rogamos, querido Padre, que nos brindes la fortaleza suficiente para llevarlo a cabo, para que día a día, Señor nuestro, podamos seguir honrando ese amor y esa presencia en nosotros. En Cristo nuestro Salvador te lo pedimos y agradecemos de antemano y te damos gracias por tu santo y bendito Espíritu, el cual redarguye en nuestros corazones, ayudándonos justamente en esta ardua labor día a día. Te damos gracias, Padre, en el nombre santo de nuestro único y suficiente Salvador, nuestro Señor Jesucristo, al cual sea la gloria hoy y siempre. Amén. Mis hermanos y mis hermanas, entonces, solamente un aviso. Recordará que este domingo es domingo de Pentecostés y espero en el Señor que usted pueda participar con nosotros de la Santa Cena. Si usted no ha tenido la oportunidad de ir a la iglesia y recoger las pequeñas copas donde se encuentra el pan y el jugo, por favor, procure tener en casa jugo y pan y así celebrar la viva presencia de nuestro buen Dios. No nos privemos de esa enorme bendición para nuestros corazones. Así que mi hermano y mi hermana, recuerde que tenemos una cita el próximo domingo a las 10:30 de la mañana. Que el Señor le bendiga y nos vemos pronto.